Bueno, vamos a continuar con esta parte del derecho animal en otras áreas de derechos y prácticas. En esta oportunidad voy a presentar a los doctores que a continuación van a disertar. Para comenzar, el doctor Andrés Gil Domínguez, que hablará sobre el derecho constitucional y convencional. A continuación, Mauricio Trigo sobre violencia interespecie. Luego la doctora Regina Dre sobre problemas en la propiedad horizontal. Y finalmente, María José Domínguez Herrera sobre el derecho de familias y sucesiones. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a Vicky la invitación a poder compartir con ustedes esta temática tan particular y que gracias al esfuerzo de la Cátedra de Derecho Animal en la Facultad de Derecho de la UBA cada vez tiene una mayor envergadura, no solamente doctrinaria, temática, sino también a través de la organización de este tipo de eventos que permite intercambiar miradas, que permite intercambiar experiencias y que nos permite a todos seguir construyendo la densidad de un derecho animal que está en permanente movimiento, en permanente dinámica. Me parece muy motivador el título que me asignaron, poder ya hablar de un derecho constitucional y convencional animal. Y de alguna manera el punto de partida para hablar de esta temática es asentarnos o vislumbrar como base el caso Orangutana Sandra. Porque el caso Orangutana Sandra nos generó una inmediata consecuencia desde un punto de vista etológico, filosófico y jurídico. Sentó las bases de un intento de construcción normativa, constitucional y convencional de una teoría de los derechos de los animales. Porque el caso Orangutana Sandra nos dio una categoría etológica, que es la persona no humana, nos dio una categoría normativa, los animales como sujetos de derechos, titulares de derechos, pero sin deberes correlativos, y nos dio también una perspectiva filosófica distinta de lo que es un agente moral o una persona moral en el plano del discurso democrático. No hace falta tener una capacidad de desarrollar un plan de vida para ser valorado moralmente como un sujeto relevante. Basta la capacidad de sintiencia para ser un agente moralmente relevante a los efectos del debate democrático, a los efectos de una perspectiva de filosofía moral y política. Y el caso Orangutana Sandra, al sentar estas bases, también generó distintas consecuencias. En primer lugar, la deconstrucción de una mirada antropocéntrica basada en una tradición judío-cristiana de que el hombre era el dueño de todo el mundo, de todas las cosas, que se podía servir a su placer. La necesidad de construir una teoría de las garantías o procesos constitucionales y convencionales animal. Empezamos por el habeas corpus, pero el habeas corpus solamente está pensado para proteger la libertad física o ambulatoria, y el inmediato concesión de un habeas corpus es la liberación de una persona, pero en el caso de una persona no humana, muchas veces la liberación inmediata no es la garantía más eficaz, porque hay que relocalizarla, porque hay que revisar cuáles son sus capacidades para ser relocalizada. Entonces apareció la acción de amparo como el medio
más idóneo para proteger de forma urgente un conjunto más ampliado de derechos de los animales. Y el desafío para una tesis de maestría o para una tesis doctoral de pensar en un proceso constitucional convencional especializado en términos de tutela de los derechos de los animales. Hoy tenemos la acción de amparo y hoy tenemos ciertos enseres que en el caso de Rakutana Sandra nos ha enseñado en el litigio estructural, en lo que es la producción de pruebas, lo que es la participación abierta de expertos nacionales e internacionales, poder tener en juicio expertos internacionales sin que esté su presencia física, sino mediante las vías tecnológicas y digitales de las que hoy contamos. Aún estamos aprendiendo de este caso cómo se ejecuta una sentencia favorable a los derechos de una persona no humana. Eso ha sido también otra gran enseñanza. También el caso de Rakutana Sandra nos generó la necesidad de pensar que los animales no solamente realizan derechos negativos, esto es derechos de no intromisión, sino también derechos positivos, derechos donde un determinado sujeto pasivo tiene que desarrollar conductas prestacionales. Podemos decir que el caso de Rakutana Sandra también nos disparó la necesidad de pensar que los animales no humanos titularizan derechos, para hacer un parangón, civiles y también derechos económicos, sociales y culturales. El caso de Rakutana Sandra también generó movimientos y debates en términos de la necesidad de actualizar el derecho secundario, el derecho civil y el derecho penal, a partir de esta nueva categoría. La riqueza de este caso, que yo digo que el caso de Rakutana Sandra ha generado varios hijos, ¿no? La chimpancé Cecilia, el oso Chucho, ahora nos enteramos en Valladolid de caso reciente de estos días, que es el perro Cacha. A partir de la idea de persona humana, de sujeto de derecho, de la sintiencia como ese elemento que le otorga relevancia moral a los efectos de una cobertura jurídica. Pero claro, el caso de Rakutana Sandra es un fallo, y si bien la jurisprudencia dentro de nuestro sistema de fuentes es una de las fuentes del derecho, estaba determinado, circunscripto a este caso particular, más allá de la expansión que generó y que genera en términos de debates de modificación del Código Civil y Comercial, de la ley de maltrato animal, de alguna ley, de la necesidad de sancionar una ley que proteja específicamente a los animales como personas no humanas, del triunfo de la prohibición de las carreras de agro. Claro, el desafío era tratar de construir una teoría normativa que no dependiese solamente de una ley, de un derecho secundario, sino que pudiese estar anclada en la Constitución y en los tratados sobre derechos humanos. Valga la redundancia, estamos buscando en tratados sobre derechos humanos construir una teoría normativa en torno a los animales no humanos. Parece ir un oxímoron en principio. Pero el desafío era tratar de construir una teoría normativa a los efectos de que el caso Rakutana Sandra, a los efectos del caso Rakutana Sandra, se pudieran extender de forma general y reflejarse o replicarse en todos los animales no humanos, más allá de la circunscripción de ese fallo, de los efectos de ese fallo, que no solamente han sido normativos, políticos, sino también simbólicos, en esta idea de la deconstrucción del antropocentrismo que estaba tan arraigada y que parecía que era inconmovible. El sistema de derechos en Occidente ha estado sostenido por tres dogmas, que ha sido el antropocentrismo, la finitud y la identidad genética. Los tres están en crisis. El antropocentrismo lo empezó a poner en crisis el caso de Rakutana Sandra y la teoría del derecho animal. La finitud y la identidad genética, la cuarta revolución industrial.
Y la teoría de los animales, de la teoría normativa de los derechos de los animales no humanos, es hoy el puente que está generando la habilitación a discutir sobre la personería jurídica de los robots humanoides, de los bots, de la inteligencia artificial fuerte en un futuro muy cercano. Por eso el derecho animal tiene no solamente la fortaleza del presente, sino la proyección del futuro de cuestiones que ya están a la vuelta de la esquina. Entonces, en esta idea de buscar una teoría normativa, el primer anclaje que me parece importante en nuestra Constitución es el artículo 41, donde el artículo 41 protege el ambiente, especialmente porque en el ámbito de la Convención Constituyente, cuando se debatió este tema, hubo una suerte de concesión recíproca en darle, en 1994, al ambiente una mirada combinada del antropocentrismo y el ecocentrismo. Y entonces ahí tenemos un punto de partida muy interesante para hacer derivar de la tutela del ambiente no antropocéntrica los derechos de los animales no humanos. Y esto se ha visto reforzado últimamente por algunos fallos de la Corte Suprema. Uno es Provincia de La Pampa contra Mendoza, por el tema del río Atuel, y otro es reciente, ayer, el caso Barrick, sobre la acción declarativa de inconstitucionalidad, donde la Corte Suprema de Justicia habla del agua y del ambiente en general como un bien que está exento de una mirada antropocéntrica, patrimonialista, sino como un bien ecocéntrico, sistémico, de una protección integral de todos aquellos elementos que lo componen. Entonces, tenemos en la Constitución, en el artículo 41, en la protección del ambiente, una mirada ecocéntrica que tiende a un biocentrismo, esto es una tutela del ambiente donde todos los componentes del ambiente estén en una situación de igualdad y de tutela efectiva de esa igualdad, a partir del cual podemos construir la teoría o podemos asentar los efectos del caso de Aracutana Sandra en el artículo 41. Y desde el punto de vista de la convencionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 23 de 2017, analizando la tutela y protección del derecho al ambiente, que es un derecho que no está expresamente estipulado en la Convención Americana, hace un desarrollo muy pormenorizado y en uno de sus considerandos, o parágrafos o acápites, la Corte Interamericana, cuando habla del derecho al medio ambiente como un derecho autónomo y incorpora o define la protección de los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros intereses jurídicos, categóricamente dice: se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente, no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida, la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. En este sentido, la Corte advierte una tendencia a reconocer personería jurídica y por ende derechos a la naturaleza, no solo en sentencias judiciales, sino incluso en ordenamientos constitucionales. Vemos entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizando una interpretación de los elementos o componentes del ambiente, también nos abre una puerta para alojar desde un punto de vista convencional el derecho de los animales no humanos. Esto es, ya de una perspectiva biocéntrica, el ambiente es un bien colectivo que funciona sistemáticamente en cuanto a su tutela, y para que funcione sistemáticamente en cuanto a su tutela es necesario que sus integrantes tengan una protección acorde a sus características. Y ahí es cuando el caso de Aracutana Sandra
con todas las consecuencias que derivó en términos de categoría jurídica, categoría filosófica, categoría teológica, nos da un elemento fundante para asentar y para valorar este aspecto convencional en la construcción de una teoría normativa. Y quisiera, antes de finalizar, tocar dos puntos. El primer punto es cómo también hace falta construir un lenguaje jurídico que sea coherente en los términos de la categoría jurídica de los animales como seres sintientes a los cuales se le deben garantizar derechos. Porque puede suceder que aún partiendo de esta base jurídica, el resultado sea, o la consecuencia, o las decisiones que se adopten sean inconscientemente antropocéntricas. Es como el patriarcado. Entonces, la deconstrucción no es solamente en acción, sino también en lenguaje, en performatividad positiva. Y esto lo veo porque, revisando la sentencia de Valladolid, el perro Cacha, era una pareja heterosexual que se separa y en el acuerdo de divorcio el juez establece que un régimen de visitas y tenencias del perro compartido. Y lo hace sobre la base de hacer toda una evaluación del actual desarrollo de algunas constituciones europeas, del Tratado de la Unión Europea, sobre la sintiencia y el bienestar animal, y sobre que no podía ser, en este acuerdo, el perro no podía ser dispuesto como una cosa a ser repartida por ambas partes, o entre ambas partes. Pero en el final, lo que resuelve el juez es aprobar este acuerdo sobre la base del ejercicio de la propiedad y el uso sobre el animal. Aún muchas veces con buenas intenciones jurídicas y partiendo de una teoría normativa que contemple los derechos de los animales como seres sintientes, el discurso jurídico, en lo que es la concreción de la tutela, muchas veces incurre en antropocentrismo. Entonces, la coherencia es si la teoría normativa adopta la sintiencia como una categoría que me define el sujeto de derecho, la tutela efectiva tiene que ser coherente con esta categoría en aquellas cosas que resuelve. Y esto es importante también cuando nosotros hacemos los planteos como abogados. Es importante que lo que planteamos como teoría después tenga una consecuencia en lo que planteamos como petición. Y para cerrar, un tema con el cual me chicanearon mucho el año pasado, que era cómo era posible que el abogado de la orangutana Sandra tuviera una postura pública de defensa del derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo como un derecho fundamental y un derecho humano. Yo era una persona contradictoria que, por un lado, defendía los derechos de Sandra como animal humano y por otro lado atacaba los derechos del embrión. Y me chicanearon mucho el año pasado con las redes sociales. Entonces, para terminar y para de alguna manera reafirmar los efectos del caso Sandra, frente a todas estas críticas, yo le contesté que Sandra, como persona no humana, era un sujeto con características distintas del embrión. Que Sandra tenía un grado de cognitividad, de autorreflexión y mínimas pautas culturales que no tenía el embrión. Que Sandra titularizaba el derecho a la libertad y que se le podía garantizar concretamente, cuestión que el embrión no tenía la libertad física ambulatoria, o la podía llegar a tener, pero no en el mismo grado de concreción que Sandra. Pero que fundamentalmente Sandra también tenía derecho a interrumpir el embarazo si su vida o su salud corría peligro. Y de alguna manera también una teoría normativa de los derechos de los animales humanos también se puede fundar en las diferencias que tiene una persona no humana con un embrión.
Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Espero que haya gente nueva que me haya escuchado hoy, si no soy pública repetida. Primero, quiero agradecerle obviamente a Vicky y a la gente de la materia por haberme convocado un año más a este espacio. Quiero que tengan claro que no vengo a enseñar nada, o sea, no sé si van a aprender mucho conmigo, vengo a mostrar más que nada situaciones. Me gusta siempre bajar un poco a la realidad, a la práctica, todo lo que se estuvo hablando acá. Van a ver un montón de imágenes, algunas van a pasar rápido, y me voy a detener en algunas. Si quieren volver a alguna que me interesa, que sea imagen, una foto, o que sea alguna norma, una transcripción, alguna opinión, no hay ningún problema. Voy a detenerme en lo que me interesa por el tema del tiempo. Me habían dicho que iba a cerrar, entonces yo dije, bueno, sería buenísimo que vi que tirara la llave porque íbamos a estar hasta cualquier hora. Las damas nos dejaron, no es una cuestión específica ni patriarcal, nos dejaron el lugar a los dos varones, no sé por qué. La idea es hablar un poco de violencia interespecies. ¿Qué es la violencia interespecies? Difícilmente tengo una definición que le guste a todo el mundo. La idea no es venir a dar específicamente una definición, sino por ahí más que nada a caracterizarla y a ejemplificar. La idea es visualizar situaciones. Sí, lo que tengo para decir, y es quizá una opinión personal y un posicionamiento, que si hay algo que no es especista, es la violencia. Justamente porque es la que atraviesa a todas las especies. Cuando hablamos de violencia entre especies, hablamos justamente de lo que hoy decía la doctora Peseta, de un montón de situaciones que afectan sin discriminar, sin distinguir, como cualquier enfermedad contagiosa no se fija en quién es el afectado, en quién es la víctima. Lo que sí tengo claro también es que la violencia, que yo llamo una sola violencia, después vemos las modalidades, después vemos la forma en que se produce, vemos quiénes son los victimarios. Esa violencia tiene la transversalidad, creo yo, como la mayor característica. Atraviesa a toda la sociedad, a todos los sectores sociales, a todas las instituciones. Para empezar a caracterizar esa violencia entre especies, cuando hablamos de derecho animal o derecho de los animales no humanos, hablamos un poco de todo esto. Yo esto lo traje el año pasado al primer encuentro, arrancamos hablando con esto y con el tema del lenguaje, por ahí para recordar algo. Tuve el tino por ahí de agregar el derecho del consumo, no alcancé a agregar el derecho laboral porque no había escuchado todavía la ponencia de la presentación de Martín Testa. Pero todas estas son ramas del derecho que se encuentran atravesadas por el derecho animal y obviamente también en algunos casos por la propia violencia entre especies. Después veremos si coinciden conmigo o no y por qué. Quizá una sea el tema de la legitimación. Negar la legitimación sea una forma de violencia institucional desde el poder para negar los derechos. Esto fue algo que por ahí presenté en el COSAVI, además de las sonrisas que son válidas. La idea es seguir un poco construyendo. Se escucha siempre hablar de mascota, de dueños de cosas. Son términos, cuando se hablaba de idioma por ahí consensual, un lenguaje jurídico, una de las ideas es empezar a desterrar este tipo de cuestiones que nos llevan también a hablar de animales de la calle. A mí me gustaría que alguien me diga quién es el padre del animal de la calle, o sea, quién es el novio de la calle. De hablar de animales de o para, de cría, de consumo. Siempre digo también que las palabras no son buenas ni malas en sí mismas, sino cómo se usan y las acciones que desencadenan, cuál es el contexto.
Y entiendo que la violencia interespecie, o que la violencia hacia los animales, en particular hacia la víctima animal, es el origen. Digamos, podemos hablar de una mezcla de un montón de cuestiones, o podemos entenderla como el origen de un ciclo de violencia, una violencia estructural que ya creo que es una gran epidemia. Se habló de personalidad jurídica hoy, vamos a tocar un montón de temas que ya se hablaron, quizás desde otra mirada, desde otro ángulo. Esto por ahí tiene que ver también con las preguntas que surgieron de por qué Sandra sí y por qué un jabalí no. Antes no se entendía que un negro fuera persona, que un esclavo fuera persona, eran de una clase menor, casi una subespecie del humano, tratados como cosas, se disponía de la vida. En un momento se dispuso de la vida de los hijos, no estoy hablando del aborto, de los hijos vivos. Hasta no hace mucho tiempo se cobraba una multa por cada hijo superhabitario que hubiera en China. O sea, la humanidad ha pasado y sigue pasando por todos esos procesos. Sí, un elefante con una orangutana, yo jurídicamente no veo diferencia. La diferencia que veo es forma. Hacerla encuadrar en la concepción de Vélez de que una persona era todo ente con signo característico de humanidad. Hoy ya esa definición no la tenemos en el código, pero nos quedó grabado a fuego que persona es el ser humano. Pudimos aceptar que persona por nacer es la unión de un óvulo con un espermatozoide, como dije de la mañana, y también que una persona jurídica, ficticia, una sociedad anónima, es una persona con derechos propios, que encima no es incapaz, puede ejercer por sí misma todos los derechos que la ley habilite, pero no es incapaz. Acá empezamos con algunas de las cuestiones por ahí directamente. Van a haber imágenes que decidí intencionalmente traerlas. Digo, van a surgir un montón de preguntas también. Si la nutrición, el comer carne animal es una cuestión de hábito, de costumbre, de necesidad o simplemente de sabor. Mi posición personal es que entre hábito y sabor hay un vínculo indivisible. No tengo dudas que fue muy bueno en la evolución humana aprender a controlar el fuego. Lo cierto es que el hombre, por más que sea omnívoro y que tenga la capacidad para comer cualquier cosa, cualquier alimento, no necesariamente tiene que comer cualquier cosa. Creo que hoy eso está demostrado. ¿Por qué digo que no siempre el hombre ejerció esa capacidad? Porque en un momento no sabía manejar el fuego para cocinar, en un momento no sabía modelar la piedra, modelar los metales, no tuvo garras desde el origen, no tuvo colmillos desde el origen. O sea, no sé si fue carnívoro desde el origen. Mi opinión es que no, creo que hay un montón de trabajos que avalan eso. El tema es si hoy, después de haber consumido carne, sigue siendo bueno y necesario. Estas son las imágenes que digo que por ahí van a pasar rápido, para llegar a algunas que tienen que ver con los planteos de Cecilia y de otros colegas y de personas en general. Esto es una publicación de Facebook, ¿sí? Obviamente que están borradas las identidades porque la idea no es estigmatizar a nadie como se estigmatiza a los animales no humanos. La persona es, no por una cuestión específica, doy el dato que es objetivo, es una mujer, la que publicó esto, y es policía. Y encima se desempeña en lo que llamamos en provincia el CPR, ¿sí? Policía rural. No es para castigarla, es para mostrar una forma de pensar que sigue estando presente. Quiero ir a pescar, ¿quién se copa? Alguien le dio bolilla, porque a las 24 horas al otro día, esa fue la pesca. Esa pesca no tuvo ningún sentido, ni siquiera para comer. No lo comió, se murieron en un pequeño lugarcito con barro, porque ni siquiera hay agua. Estas son, bueno, podrá desatar alguna sonrisa en la cara de Papá Noel, pero estas son prácticas que en las localidades se dan muy habitualmente. No me voy a meter todavía, por lo menos, salvo que surja alguna pregunta con el tema caza. Para mí la caza es una excepción a la regla, o sea, la regla no es que está permitido cazar, es una excepción. Matar animales no es la regla,
cazar animales no es la regla. De hecho, la ley de fauna lo que nos obliga es a proteger a esa especie. Pero me interesa mucho esto. Estas son las publicaciones de uno de esos personajes que, además de cazar chanchos, que ellos les llaman jabalíes, asilvestrados, salvajes, los comentarios donde se demuestra, o donde yo veo por lo menos un montón de datos y de pautas de violencia que se transmite, y después vamos a ver por qué digo que se transmite de generación en generación. Algunas de esta violencia muestran lo que son para ellos trofeos. Lo empiezan a felicitar, bueno, cacería de este año, están muy contentos, no sé si todos alcanzan a leerla. Voy a leer por ahí específicamente alguna que a mí me interese tener. Humilde pero sin mentiras. Acá es cuando recién había cazado al ciervo y tenía la cornamenta ahí haciendo los procesos que hacen para poder conservarla y colgarla como trofeo en la pared. Esta fue la primera en realidad. Yo lo puse cronológicamente al revés. ¿Por qué? Me interesa el posteo. Este es del domingo. Se me fue herido, muy dolido. Si no hay sufrimiento innecesario, porque ni siquiera sirvió para cazar, él mismo lo dice. Lástima la carne. Ni siquiera aprovechó la carne. Él, tienen mecanizado o tienen normalizado, tienen aprehendido que el animal es una pieza o un ejemplar y que lo que guardan es el trofeo. Lo que yo llegué a preguntarme es el mismo personaje usando perros para cazar otra especie. ¿Por qué tiene uno la cara tapada y el otro no? Porque una es internacional y es pública en las redes, el otro es un médico que tiene ese apasionamiento por la caza. Y evidentemente cuanto más cornamenta tiene el animal, parece que mejor es. Esta es una imagen que yo siempre voy a reproducir porque este es el primer caso de femicidio en Dolores. O sea, después de la calificación, después de agregarse el homicidio agravado por el odio contra la mujer y demás, con esa misma arma, con ese Mauser, descrito así en la sentencia, confirmada ya hoy por casación. Bueno, este personaje, no sé si con ese mismo cuchillo o con una faca, pero una vez adentro también mató a otra persona. Tendrá todos sus motivos, lo podremos entender o no. Lo cierto es que tiene una violencia ya aprendida y se maneja de esa manera, se relaciona de esa manera, además de haber pegado todo eso. Ahí hay otros trofeos. Digo, ¿qué diferencia esto de la caza? Colgar el cuerno de un ciervo con tener colgada la cabeza de una persona. Esto es parte del consumo. Ahora, la diferencia entre el camión de Hacienda y los trenes que llevaban montones de personas a fosas comunes en donde terminaban, la verdad es que, y vuelvo a la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre la orangutana y el jabalí? Si no había diferencia entre humanos en una época. Y creo que en muchos lugares o sectores o psicologías sigue sin haber esas diferencias. Dije desde el principio que iba a haber preguntas, y una de las preguntas es si seguimos creyendo que no son más que cosas, y en qué creemos que son diferentes ese ternero que duerme al lado de la madre con el cachorro que duerme en la cama con nosotros. ¿Qué diferencia tiene con el cachorro humano, con el bebé, que cualquiera puede tener? Y si creemos que la madre de ese cachorro vacuno no daría la vida por él, quizás no nos pueda decir que quiere dar la vida por él. Lo cierto es que yo no tengo dudas de que la daría. De hecho, hay vacas que se han tirado de un camión para no llegar a un matadero, o sea, hay un montón de situaciones. Acá por ahí estamos llegando al tema de por qué se reproduce, cómo se repite la violencia dentro de la familia, por las costumbres y los hábitos. Esa es una definición de la OMS, pero es la toma de la Convención de los Derechos del Niño, de lo que es maltrato infantil. Esa definición se puede, cambiando algunos términos, tranquilamente aplicar al maltrato animal. Los chicos aprenden esto
y no se corrige esa conducta. No digo pegándoles, obviamente estamos hablando de violencia. Hay un montón de formas. Y el sistema educativo, creo que siempre se ha dicho, en cada jornada, en cada charla se dice, en los debates de la 14346 se dice todo el tiempo, el sistema educativo tiene mucho para hacer y mucho para decir. Veo gente acá que está en el sistema educativo y que hace un montón de cosas desde su lugar, cada uno desde su lugar y de donde puede. Estos son los hijos de aquellos que estaban con el chancho casado. Juegan con cadáveres. ¿Todos hacen lo mismo? No, no todos hacen lo mismo. Digo, son situaciones que ocurren y estas son imágenes reales. Conviven con la muerte, se acostumbran a sentir el olor de la sangre, les parece normal, y si ese chico tiene un cuchillo, no tengo dudas de que, entendiéndolo como un juego, como lo que sea, a un par, a un semejante, y no por maldad, no estoy hablando de intencionalidad, estoy hablando ni siquiera de delito, normaliza la forma de vivir, una cabeza, dos cabezas de chancho al lado, y encima colaboran en las tareas, digamos, para decirlo de alguna manera. La casa del puma. Otra de las preguntas, ¿cuál es el fundamento para no incluir a todos esos animales y a los chicos en la misma norma? Protección, lo que preguntaba Cecilia hoy. ¿Por qué no actúa la protección, todo el sistema de promoción y protección de los derechos del niño, cómo no se hace efectivo cuando hay una situación de violencia? Las palabras que cambié fueron niño por víctimas e individuo. Estamos con el tiempo que es tirano. Otra de las preguntas, una bicicleta atada a un poste de luz de alumbrado público. Si yo corto la cadena, no tengo duda de que eso es daño y robo si me llevo la bicicleta. Ahora, si yo rompo los bebederos de los perros y les corto la cadena o el hilo con el que esté atado, ¿quién se va a imaginar que eso es daño, robo y que es violencia contra el animal que deja de tomar agua? Entramos en una cuestión que ya habló el doctor Gil Domínguez, el tema ambiental, que hoy también está en debate, si los animales son bienes ambientales o no. Bueno, quizás si llego nos vamos a meter con eso. El tema es que estas son imágenes que están dando vueltas desde hace tiempo por las redes. Yo lo que sí puedo decir es que mi posición es que no son bienes ambientales, los animales no son recursos naturales, no es para debatir con nadie, es mi posición. Sí utilizan el ambiente y sí son parte del ambiente igual que el hombre, o sea, como planteaba el doctor Morandi en su ponencia hoy, en su presentación, si somos parte del ambiente, lo somos tanto los animales no humanos como nosotros. Lo que sí es cierto es que son los gestores más eficientes y los menos dañinos del ambiente. Si hay una especie dañina contra el ambiente, es la especie humana. Yo esto lo veo todo el tiempo como violencia. ¿De dónde surge toda esa basura? De nuestras propias acciones. Una heladera tirada en el medio de un lago. Eso que ven ahí es en época de crecida, en el año 2017. Eso es un canal de Dolores, en la ciudad de donde vengo. Y eso blanquito que está enredado en una planta es una bolsa que alguien tiró en algún lugar y que iba derecho a San Clemente, digamos, a la costa, donde habrá terminado, supongo. ¿Esto es daño contra los animales no humanos? Esos son bebederos que nosotros poníamos y que desató lo que ahora, si llego, también van a ver. Acá está, si quieren citarla o si quieren tomar nota, la opinión consultiva de la que hablaba el doctor, es la opinión consultiva de la Corte en el caso de la República de Colombia, y el parágrafo, lo que está identificado es el 72, opinión consultiva 23 del 17. Esa es la parte que textualmente yo no me puse de acuerdo con nadie. Sinceramente estamos tomando un montón de temas porque el derecho animal y la violencia interespecie es esto. Nos atraviesa a todos, en todos lados, en todas las instituciones. Mi opinión, básicamente, tienen derechos por sí mismos, ellos también a gozar de un ambiente. El ambiente no lo tenemos que cuidar solo por nosotros, sino también por ellos. Y ellos deberían tener la suficiente representatividad para reclamarnos a nosotros un daño a su ambiente. No son bienes ambientales, no son recursos naturales, eso tiene que ver con una cuestión que se está empezando a debatir ahora, presupuestos mínimos ambientales para la fauna urbana, todo un tema que más adelante está quizás mi planteo. Ese es el proyecto, lo declara bien ambiental, es un proyecto de ley que busca
castraciones a nivel nacional, pero considerándolos un bien ambiental. Estos son dos de los artículos del proyecto. Habla de garantizar el derecho a la vida y la salud de los animales y define el equilibrio poblacional de perros y gatos como la inexistencia de animales en situación de calle. Yo no sé si hay alguien que esté en desacuerdo con que no haya más animales sufriendo en la calle. El tema es si es una falacia o si es un ideal, una utopía. Y el problema es cómo se llega a eso. Acá hay un tema que es la castración, que de todas las características que le podemos dar a la castración, y Sergio Morales habló mucho de castración y demás, eutanasia y sacrificio, la condición de abarcativa. Cuando la condición de abarcativa no le ponemos un límite, y de hecho expresamente el proyecto dice sin distinciones de otro tipo, hembras y machos, caninos, felinos, adultos y cachorros, entramos con el tema de castrar hembras preñadas y sobre todo a término. Después estará también mi opinión. Se ha hablado también de todo este tema, de la constitucionalización del derecho privado, esto es si la personalidad jurídica la tenemos que sacar solo del Código Civil, o si podemos construir, bueno. Hoy a la mañana hablamos del tema de la ley penal, que desde el año 54, que fue un debate que es enriquecedor leer el debate en diputados y en senadores, no es extremadamente largo, pero ya en ese momento se discutía la personalidad, se discutía si eran sujetos de derechos, si sufrían, si sentían, cuál era el bien jurídico que tutelaba esa ley 14346 o vigente. Todo lo que se está discutiendo en diputados hoy para sacar un dictamen era lo mismo que se discutió en la época que Benítez presentó el proyecto y se sancionó la ley, con unas grandes diferencias. Mucho tiempo transcurrido, la sociedad que ha cambiado, la consideración a los animales, un trabajo enorme de mucha gente para lograr fallos como Sandra, Cecilia, algún cambio de conciencia de los operadores jurídicos que están del otro lado del mostrador, las declaraciones de Cambridge, sobre todo, y la declaración de Plon reciente. Y acá está el tema de empezar a recurrir a normas en esa interpretación jurídica dinámica y en esa sistematización, tratar el derecho como un todo para ver el tema de la violencia simbólica, la violencia mediática. Estos conceptos están sacados de la Ley de Protección Integral contra la Violencia hacia las mujeres, 26485. Mauricio, ¿te pides por decir? Sí, ya estamos cerrando. Quiero simplemente mostrar cómo operan los medios. Estos son titulares de diarios, como ven, sobre el caso de un perro cruza de Dogo y Rottweiler, así lo titularon todos los medios televisivos y todo, hace relativamente poco tiempo. Una nena de 6 años que murió. Acá la idea no es culpar a la víctima en absoluto. Esa era la imagen que ponían de la cruza de Dogo y Rottweiler. Este es el mismo titular de otro diario, pero con esa foto. Este es de Dolores, un diario de Dolores digital que sacó la noticia. Ese es mi mensaje, porque automáticamente le pregunté al propio diario cuál era el motivo de la foto que puso, que ahora la van a ver. Me dice que ni idea, entiendo que es título ilustrativo. Esa fue la foto que puso. Eso es estigmatizar a las razas y a los individuos. Todo el mundo cruza la calle cuando ve un pitbull, cuando ve un Rottweiler. Y esto es una de las peores. ¿Por qué? Porque da la noticia, pone la imagen y pone esto, que acá está resaltado. El animal fue sacrificado tras la horrible muerte que le dio a la menor. Violencia mentir, decía el Solari. Ese es el cruza de Dogo y Rottweiler. Ese es el enorme animal, ese es el agresivo animal que está vivo, no fue sacrificado. Nadie rectificó todas esas noticias. Esto también pasa con los humanos. Fíjense cómo calificaron, cómo tenemos marcado a fuego el tema del machismo, del patriarcado, del especismo, pero lo aplicamos también. ¿Habían visto una carátula así? O
homicidio en perjuicio de un bebé recién nacido de sexo masculino, ¿por qué hacía falta aclarar todo eso? Si hubiese sido una nena, que era distinto. Si no hubiese sido recién nacido, era distinto. Si tengo unos segundos más, quiero referirme a algunas normas que también son violentas y que eso es violencia desde el Estado. Yo lo titulé así, puede gustar o no puede gustar. Esto es por la ordenanza que el año pasado sacaron en Puerto Deseado, que todavía está vigente. Hasta donde yo sé, todavía está vigente. Esa ordenanza tenía como intención o como objeto regular las medidas de protección de los perros, no contra. Ahora, todo lo que dice la ordenanza es en contra de los perros. Primero que solamente los perros, no los gatos. O sea, la intencionalidad está en contra de los perros, nada más. Hablan de que un perro es cimarrón porque es un cachorro que nace en la vía pública. La verdad que es difícil entender por qué dicen que ya el perro es cimarrón porque nació en la vía pública. Bueno, inventan un concepto que mezcla las dos cosas de las que hablaba Sergio hoy en su panel: sacrificio eutanásico. O es eutanasia o es sacrificio. Uno es matanza, el otro tiene que ver con evitar o cortar el sufrimiento de un animal con una indicación médica, clínica, un profesional que lo indique por circunstancias absolutamente graves. Bueno, todas esas son cuestiones que generan violencia. Pero además, en la responsabilidad, esa misma ordenanza prohíbe el abandono de perros, a la vez que prohíbe tener más de 2 perros. Y el que tiene 5, ¿qué hace? Abandona 3, le cobran multa. El chip, obviamente, está obligatorio. Contratar un seguro. Proveer alimento en la vía pública. Esta es de Puerto Deseado, la de Ushuaia también, evidentemente lo preveía. Y acá vamos con sentencias que no son más que normas que aplican la ley general. Al caso particular. Esta creo que les va a interesar a todos porque es la sentencia de la Corte de Buenos Aires en el caso contra la Municipalidad de General Pueyrredón por la pirotecnia. ¿Qué es lo que quiero destacar de acá? La cantidad de veces que aparecen esas palabras: circulación, actividad, actividades, productos, comercial, comercialización, venta, mercancía, y la cantidad de veces que aparecen otras palabras que son las que darían por ahí un poco más de argumentos a fallar a favor o en contra. La vida no aparece nombrada, la salud no aparece nombrada, el ambiente no aparece nombrada, lo ambiental no aparece mencionado, TGD o trastorno generalizado del desarrollo, TEA, trastorno del espectro autista, autismo, no mencionan ninguna de esas. Obviamente que si busco la palabra animal o animales, no la voy a encontrar. Tengo un montón más de situaciones, obviamente, no los quiero aburrir. Lo único que sí quisiera decir es que, recurriendo a los conceptos que hoy la doctora Peseta decía y que surgen de este libro Zoopolis, que realmente es una teoría política, guste o no, nos posicionemos de ese lado o no, critiquemos o no, lo que tenemos que comprender es que hay que cambiar de verdad la mirada desde todos lados, desde lo familiar, desde lo social, desde lo educativo, desde lo judicial, desde el Ministerio Público, y que lleguemos a comprender si realmente convivimos con cosas o si convivimos con algo que es mucho más que cosas. Yo particularmente hoy tengo un día bastante complicado, aguanté un montón de tiempo decir algo. Yo quiero dedicarle esto particularmente a alguien, que es Enrique Cepeda, un amigo de toda la vida que ayer falleció, y a toda la familia. La familia son 5 mujeres, la familia, el núcleo familiar que quedó: la señora, sus 2 hijas y sus 2 perras. Sus 2 perras, una 14 o 15 años, Pipo, y Lola la otra, lo sobrevivieron a él, que no llegó a cumplir los 45. Gracias a todos por escuchar. Hola, bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas noches ya.
Ante todo, le quiero agradecer muchísimo a la doctora González Silvano por haberme dado esta oportunidad. La verdad que hablar de este tema, animales en edificios, precisamente en este encuentro, que fue abierto por el doctor Claudio Kipper en la UBA, la casa del doctor Kipper, es un honor y además un gran compromiso, un desafío. Porque gran parte de lo que yo he aprendido respecto a este tema lo he aprendido precisamente del doctor Kipper. Así que, bueno, le agradezco nuevamente a Vicky que me dé esta oportunidad. Y les quiero comentar antes que nada que con respecto a este tema yo me interesé fundamentalmente porque he tenido la oportunidad de actuar como abogada. Yo soy fundamentalmente civilista y es una temática importante y que en la práctica nos da la oportunidad a los abogados que nos interesa el tema animal poder llevarlo a cabo. ¿Cuántas veces han tenido noticias de encontrarse en la puerta del edificio o en la entrada del edificio con estas noticias? Que el consorcio, el administrador, les pone una nota diciendo que a partir de un determinado tiempo o que ya lo deberían saber, existe una prohibición en el reglamento de copropiedad de no tener animales de compañía en los departamentos del edificio. Bueno, cuando esto sucede, vamos a empezar a desgranar por qué esto no debería suceder nunca más en nuestro país. Y ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver el Pacto de San José de Costa Rica con los animales en el edificio? Bueno, es que precisamente la base jurídica, la base legal que nosotros tenemos, ya está, no tenemos que inventar nada, a pesar de que podemos de alguna manera apoyar un nuevo proyecto que ya les voy a comentar que hay, pero ya con las bases jurídicas que tenemos en el día de hoy podemos enfrentarnos a todo aquel que sea consorcio o administrador que nos quiera impedir seguir teniendo el animal de compañía en nuestro departamento. Para empezar, hablamos del artículo 11. Bueno, el Pacto de San José de Costa Rica, ustedes saben que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, nosotros vulgarmente lo llamamos Pacto de San José de Costa Rica porque tuvo lugar después de esta reunión, de esta convención que se hizo en el año 69 en la localidad de San José, en el país de Costa Rica. Nosotros como argentinos, la Argentina, junto con otros 25 países, suscribieron este pacto, esta convención, que es de la que estuvieron hablando los disertantes que me precedieron con relación a uno de los organismos que creó el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Comisión, creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, cuando nosotros hablamos de la Convención Americana de Derechos Humanos, es lo mismo que el Pacto de San José de Costa Rica. Y últimamente se está hablando mucho por diversos motivos. Bueno, nosotros nos podemos empezar a basar en lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica en el artículo 11, que dice: protección de la honra y de la dignidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. La Argentina aprobó el Pacto de San José de Costa Rica en 1984. Ahora les digo que no solamente eso, bueno, al pasar el PowerPoint a la computadora se me perdieron las maravillosas transiciones que yo tenía hecho, pero bueno, vamos a obviarlas.
El artículo 21 habla también del derecho a la propiedad privada. Ojo, cuando hablo de derecho a la propiedad privada, hablo del derecho al departamento, a la vivienda. No estoy hablando del animal como cosa o como propiedad. Es más, les voy a decir que como yo no soy hábil haciendo imágenes, cuando quise ponerle, porque yo acostumbro a todos los PowerPoint ponerle muchas imágenes porque me parecen más atractivos, no pude encontrar muchas imágenes en las cuales no se hablara de los animales como mascotas. Y precisamente como de esta mañana se viene hablando y como el que tiene el lenguaje, el que maneja el lenguaje es el que tiene el poder, lo que nosotros tenemos que hacer fue algo de lo que se habló muy bien esta mañana, que es empezar a cambiar el lenguaje. Entonces, yo no voy a hablar de mascotas, voy a hablar de animales de compañía, y por eso les decía que también voy a hablar de ellos como sujetos y no como cosas, independientemente de que tengo perfectamente claro que para nuestro Código Civil lo siguen siendo. En el Pacto de San José de Costa Rica, por un lado nos estaban hablando de la dignidad, de la defensa del domicilio y del derecho a la propiedad privada. Todo eso estaría siendo violado si en el reglamento de copropiedad nos están impidiendo en nuestra propiedad tener un animal por el simple hecho de que es un animal no humano. Porque es lo mismo que el reglamento de copropiedad me impidiesen tener un piano de cola. Vamos a ver si yo el piano de cola lo toco a las 4 de la mañana. Pero no me pueden impedir tener un piano de cola en mi propiedad. Como yo me maneje en mi propiedad con el piano de cola, que puede ser muy grande, y el departamento muy chico, es un problema mío. De eso estamos hablando, y de eso vamos a estar hablando, o de eso voy a estar hablando yo, toda esta disertación con respecto a esto, y a esta fundamentación. Es decir, ¿cuáles son los derechos que no me pueden violar y dónde lo tengo? Para empezar, desde arriba, muy arriba, lo tengo en el Pacto de San José de Costa Rica. Como yo les decía, la Argentina lo suscribió, pero 25 países lo suscribieron. Entonces me pareció interesante también comentarles qué es lo que han empezado a manejar en otros países muy cercanos. Me circunscribí a 3 nada más porque si no, también la disertación se iba a hacer muy larga. En el Uruguay, la doctrina considera que la prohibición de la tenencia de animales de compañía podría considerarse inconstitucional por lo que yo les estaba comentando, porque violaría el derecho de propiedad. Insisto, la propiedad a la que se refiere es la propiedad de la vivienda, porque se estarían metiendo en mi casa. Entonces, Uruguay lo considera que sería inconstitucional. Colombia tuvo una sentencia de la Corte Constitucional en el 97 que dice que es parte del derecho al desarrollo de la personalidad, acuérdense lo que decía el Pacto de San José de Costa Rica, y a la intimidad personal y familiar, Pacto de San José de Costa Rica, por lo que ninguna autoridad puede negarla. Chile, este es muy reciente, del año pasado, cuando yo empecé a trabajar con este tema todavía no estaba este fallo, que la Corte de Apelaciones de Santiago, el 6 de junio del 2018, determinó que un reglamento de copropiedad de un edificio no puede establecer una prohibición para la tenencia de mascotas, disculpen la palabra, porque implica un actuar abusivo. Y esto es importante porque también lo tenemos que empezar a considerar nosotros, fuera del ámbito de los objetivos propios del mismo, del reglamento. Todo lo que estoy diciendo hasta ahora es en la posibilidad de máxima, que es que esta prohibición esté en el reglamento de copropiedad, que es parte de la escritura de un inmueble cuando nosotros lo compramos en propiedad horizontal. Insisto, es la de máxima. Después vamos a ver qué pasa cuando nos dicen es el reglamento interno, es lo que decidieron en asamblea, eso es otra cosa. Pero ahora les estoy hablando de la máxima. Tenemos una prohibición en la escritura, en el reglamento de copropiedad, registrado debidamente en el registro de la propiedad inmueble. Es decir, forma parte de nuestro título de propiedad. Todas estas son las argumentaciones y las defensas que nosotros podemos hacer. Vamos a la Argentina. ¿Qué es lo que tenemos? Ya habíamos visto el Pacto de San José de Costa Rica, vemos la Constitución Nacional. ¿Qué dice? Artículo 17. La propiedad es inviolable.
y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. Artículo 19. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. No pueden decirme cómo tengo que vivir, ni qué tengo que hacer, en tanto no. Es decir, no porque independientemente de cuál sea la situación del animal, pues vamos a ver esa. Pero no me pueden decir no porque el departamento es muy chico, entonces cómo van a estar viviendo con 3 perros, o ya vamos a ver en el caso de las exageraciones o lo que vaya fuera del sentido común. Pero ese tipo de cosas no me pueden decir cómo tengo que vivir, porque es inconstitucional. Y porque, palabras también de Kipper, porque les quiero contar que el año pasado, a raíz de que yo ya venía con este tema, cuando fui invitada también a este encuentro, tuve la oportunidad de hablar con el doctor Kipper, y como tengo un programa de radio que se llama La Historia Sin Fin, le pedí una entrevista. Esa entrevista, que me la dio, que es maravillosa, sigue en YouTube, lo ha convertido en un star realmente porque ha tenido tantas visitas y ha tenido tantos compartidos, y cada vez que alguien nos pregunta, nosotros pasamos la entrevista del doctor Kipper porque da todas las pautas claras de lo que él considera que sería inconstitucional que en un reglamento de copropiedad se consigne la prohibición de tener animales de compañía en las viviendas. ¿Qué es lo que dice el Código Civil y Comercial? O sea, el nuevo. Artículo 2047. Prohibiciones. Está prohibido a los propietarios y ocupantes perturbar la tranquilidad, inciso B, perturbar la tranquilidad de los demás de cualquier manera que exceda la normal tolerancia. Y aquí está la clave fundamental para que, independientemente de todo lo que yo dije, vamos a ver, porque obviamente un animal es un ser vivo. Un animal puede provocar algún tipo de ruidos, molestias, inconveniencias, que si están, porque no es un mueble, que si están dentro de la normal tolerancia, no tienen ninguna posibilidad de prosperar ni siquiera en un juicio, porque civilmente está respaldado, y como dijo el doctor Kipper también, si yo quisiera tener o vivir en un lugar donde en todos los horarios no tenga ningún tipo de molestias, de ruidos y demás, me tengo que vivir en otro lado, porque precisamente un edificio de propiedad horizontal tiene como regla la convivencia permanente con el otro. Entonces, por eso estamos hablando de normal tolerancia, y esa normal tolerancia con un sentido común, no con cuestiones de susceptibilidad exagerada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vecino que el día de su cumpleaños, un sábado a la noche, hace una fiesta, eso entra dentro de la normal tolerancia. Si yo tengo un vecino que a las 4 de la mañana todos los días se pone a tocar el saxo, no entra dentro de la... O sea, son cosas obvias, pero como para tener en cuenta. Entonces, hoy ahí me apareció la transición. Con respecto a esto, porque antes del nuevo código ya hubo jurisprudencia que habló al respecto, y uno de los casos más importantes o más trascendentes o más conocidos es el caso de Tarzán. Porque Tarzán tuvo la suerte, el perro, de que su cuidador era un abogado. Entonces, cuando el edificio le dijo que, el consorcio le dijo que tenía que retirarse, él hizo un juicio. Hizo un juicio que llegó hasta la Cámara de Apelaciones, en lo civil, que fundamentalmente lo que dijo que retirar un animal por el simple hecho de serlo importaría un ejercicio abusivo del derecho. Así que Tarzán ganó el juicio y Tarzán se quedó. Hay otro caso que es aún con este nuevo código que también hace un planteo semejante, que dice, pero ahí en la consideración que existía una molestia, pero que no era suficiente la existencia de una molestia cualquiera, sino que la ley exige para ello que las molestias excedan los límites de la normal tolerancia. Y
insiste la Cámara, a la normal tolerancia se la debe relacionar con las molestias del caso concreto, es decir, con circunstancias y condiciones tales como el lugar, el uso y ejercicio regular de la propiedad, las exigencias y necesidades de la producción, prioridad en el uso, autorización administrativa. El Código Civil Comercial también tiene en su artículo 2056 el contenido del reglamento de propiedad horizontal, que obviamente muchos ya lo saben, que es la descripción de las unidades, la descripción de los espacios comunes, las reglas comunes de convivencia, y hay un proyecto que se presentó en el 2016, perdió estado parlamentario y se volvió a presentar en el 2018 de la diputada Nazario, que plantea que en un artículo 2056 bis se prohíba contener la prohibición de tener animales de compañía en las unidades funcionales en los casos de reglamentos de copropiedad. No sé qué pasará con este proyecto ahora, que en este momento está en legislación general. A raíz de esa entrevista que nosotros hicimos con el doctor Kipper, el Instituto de Estudios de Derecho Animal del Colegio de Abogados hizo lo que se llama un diagrama de flujo. Porque todo lo que yo les estuve diciendo hasta el momento es en la hipótesis de máxima, es decir, que estuviera la prohibición en el reglamento de copropiedad. ¿Qué pasaría si así fuera? ¿Qué podría hacer el consorcio conmigo con esa prohibición? Y aún en la máxima, si aún en el reglamento de copropiedad estuviera estipulada una multa. ¿Me podrían intimar a que retire el animal so pena de aplicarme la multa? ¿Qué puedo hacer yo entonces? Puedo hacer que me pague la multa e ir por repetición, o no pagar la multa y esperar que el consorcio me haga juicio. O el juicio se lo puedo hacer yo, ya les digo, con una acción de repetición si es que pago la multa. Si yo no quiero pagar la multa y quiero pagar las expensas y me dicen que me cobran las dos juntas, lo que le puedo decir es o me cobran las expensas o lo que puedo hacer es una consignación judicial con las costas a cargo del consorcio. Todo eso en el caso de que en el reglamento de copropiedad, y obviamente me puedo ir a juicio y tengo todas estas argumentaciones para defenderme en el caso de que el consorcio me haga juicio por incumplimiento del reglamento de copropiedad. Si lo que hubiera solamente sería un reglamento de convivencia, olvídense, no tiene validez. O sea, no me pueden imponer multa, el único que pone multas es el juez, y si quiere que el consorcio me haga juicio, el animal no se va. Por eso, lo que yo dije todo al principio es en la hipótesis de máxima, que en el reglamento de copropiedad, parte de la escritura, debidamente registrado en el registro de la propiedad inmueble, estuviera la prohibición. Que me hagan juicio y tengo toda esta argumentación. Y puedo voltear al reglamento por inconstitucionalidad. Si eso no sucediera y es simplemente un reglamento interno o un reglamento de convivencia, no tiene ninguna validez que me puedan imponer, no me pueden presionar. Por supuesto, si me quieren hacer juicio, pues me lo hagan. Ese es el diagrama de flujo. Hay jurisprudencia, hay doctrina, el animal no se va. Y me di el lujo de que, al decirle muchas gracias, les pongo mis animales de compañía. Muchas gracias. Primero los saludo, buenas noches, gracias por quedarse hasta esta hora. Gracias también por haber venido y gracias a Vicky por esta nueva oportunidad también. Como siempre les digo, porque los conozco mucho, a Mauricio y a Regina Aretenfue, es un orgullo compartir panel con ustedes. Obviamente, si no quería ver la primera, es muy importante. Y obviamente también es un placer. Bien, el tema que yo me encargo es el tema de derecho de familia y sucesiones. Para hablar obviamente de ese tema, lo primero que tendríamos que hacer es recurrir al concepto de familia. Así vamos a ver que durante muchos años el concepto de familia fue algo muy estático. Correspondía con distintas características. Es más, nunca se lo definió perfectamente, sino que se nombraban características. Más allá de eso, obviamente
de los cambios sociales que se nos van presentando hoy en día, hace necesario que ese concepto tradicional de familia vaya mutando. Obviamente es necesario porque si no, nos vamos quedando afuera un montón de familias que estaban conformadas y que no eran tomadas, digamos, legalmente como familias. Es así que encontramos, por ejemplo, una primera definición, intentos, como les dije, son intentos de definiciones porque van mencionando características nada más de la Organización Mundial de la Salud. Y se refiere al conjunto de personas que conviven bajo un mismo techo, organizadas en roles fijos, es decir, padre, madre, hijo, hermano, con vínculos sanguíneos, consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, es decir, atados con lo que hace al tema patrimonial. Y este es el más importante de todos, que se trata de personas que están unidas bajo un mismo sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Tomen en cuenta esta última característica porque es la principal de todas y que se va a ir repitiendo a lo largo de las distintas tipos de definición de familia. Según la doctrina nacional, y acá por un tema también de tiempo recurro simplemente a la doctora Aida Kemermeyers de Carlucci, por ser una de las grandes doctrinarias desde ya, que ella misma dice que hay un concepto tradicional de familia que tuvo que ir mutando, pero ella se refiere a una familia matrimonializada, es decir, con base en el matrimonio, paternalizada, es decir, dependiente económicamente y en otros aspectos del padre, patrimonializada, ¿por qué? Porque el núcleo central es el eje económico, sacralizada, en base a que se hace bajo distintas formas solemnes, y biologizada, que es uno de sus fines principales es el de tener hijos. Si hoy por hoy vemos esto, nos damos cuenta que está totalmente fuera de foco, y la doctora de Carlucci también lo dice, es decir, hace alusión precisamente a que es necesario que esto evolucione. Bien, según el derecho civil actual, se refiere al conjunto de personas físicas unidas por un parentesco, siendo este el vínculo jurídico originado por lazos de sangre, es decir, se refiere a la consanguinidad, a la afinidad y a la adopción. Acá también me interesa el tema de la adopción. ¿Por qué? Porque ahí ya directamente no hay nada ni de afinidad ni de consanguinidad, sino que se recurre al instituto de la adopción. Recordemos que el tema del parentesco es el conjunto de vínculos jurídicos que rigen a los miembros de una familia. Bien. Como les decía, el tema de los cambios sociales que tienen que ir siendo resaltados, se realizó la Universidad de Antioquia, realizó una serie de entrevistas, un trabajo muy extenso, y también lo que pasaba era eso, cada vez que le preguntaban a las personas qué era lo que entendían por familia, recurrían a distintas características que para ellos tenía una familia. Así, las conclusiones que se llegan es que muchas personas decían que familia es con quienes vivís, que podés o no compartir lazos de sangre, con quienes tenés confianza mutua. Lo más importante que podés tener en una familia era lo primero que decían, en lugar de decir, volvemos al mismo, no decían un concepto, sino decían algo que caracteriza el vínculo que tenían ellos dentro de su familia. Quienes están siempre y nos cuidamos, y quienes elegimos y nos eligen. Es llamativo, fíjense todo lo anterior dicho, es que hacen mucho hincapié en el tema del afecto, el tema del afecto, el tema de los sentimientos. Eso es básicamente lo que nos une en una familia. Y llegando a un concepto actual. Ese concepto actual debe receptar la vorágine de los cambios en la realidad social, incluyendo las transformaciones culturales, de manera tal que no se va a hablar de derecho de familia, sino se llega al concepto de hablar de derechos de las familias. Ya no hay más lazos de sangre ni de parentesco, sino de afectividad, es decir, lo que nos une es eso. Bueno, en esta slide lo que trato de sintetizar es la evolución del concepto de familia, que fue mutando un concepto tradicional o heteronormado,
una familia de hecho, después a una familia reciclada. Son los distintos conceptos que se fueron involucrando. Reciclada o reconstituida, es decir, que producto de simplemente de la unión de parejas, con hijos o sin hijos. La monoparental, es decir, uno de los progenitores con sus hijos. La adoptiva, recurriendo al Instituto de la Adopción. Y por último, la multiespecie. La multiespecie, que es la más abarcativa y es la más nueva. Desde ya, porque lo que abarca son distintas especies. Es ahí donde incorporamos a nuestros animales de compañía. La próxima proyección incluye el tema, es un gráfico, no sé si se llega a ver bien, pero bueno, abarca los distintos tipos de familia. Bien, con respecto al tema de las familias multiespecies, lo que incorporamos es nuestros animales de compañía. A nuestros animales de compañía los posicionamos dentro de nuestro núcleo familiar. Les damos el estatus de integrantes de nuestra familia. Los animales de compañía ya por sí solos cumplen un rol dentro de nuestra familia. Es así que le damos un nombre, que es un atributo de la personalidad. Y desde ya también eso también fue evolucionando. Antes le poníamos Pepito, Bobby, Tuki, y ahora sin embargo encontramos nombres de personas directamente. Juana, Lola, bueno, Aya, Mira, Morena, le damos nombres de personas directamente. Inclusive cuando vamos al veterinario, la ficha que completamos es apellido, ¿qué ponemos? No vamos a inventar un apellido de fantasía, ponemos el nuestro. Domicilio, también cuando vamos a una veterinaria también dice domicilio, ¿qué domicilio ponemos? El nuestro. Simple y sencillo, nuestro. Donde vive, en nuestro hogar. También son atributos de la personalidad. Nos ocupamos de su debido alimento, que coma bajo en grasa, que coma para determinada edad, que coma para cachorro. Nos ocupamos de que tenga un lugar determinado en nuestro hogar. Es decir, puede ser en nuestra cama, en el sillón, en la cucha, las colchonetas especiales, lo que fuere. Pero le damos un lugar dentro de nuestra casa. Inclusive a veces yo he ido a casas donde va mutando la cucha del perro. Si están en el comedor, va al comedor, si están en la cocina, va a la cocina. En fin, le damos un lugar cerca nuestro, en nuestro hogar. También nos preocupamos de su salud. Lo llevamos al veterinario, estamos atentos si toma agua, si no toma agua, si estamos cansados, si tiene mucho calor. Y con el tema de las vacaciones, terminamos pensando qué vamos a hacer con nuestras vacaciones con los animales de compañía que tenemos. Es decir, a quién se los vamos a dejar, o buscamos un lugar donde podamos llevarlos, o si no directamente a veces ni siquiera nos tomamos vacaciones. Para poder cuidarlos depende de la edad que tengan. Y eso hace que le demos nuestra atención. Es decir, estamos constantemente preocupados por ellos, ocupados y cuidándolos. Eso hace que establezcamos relaciones estrechas que denotan la identificación entre los animales de compañía como parte de nuestra familia. Como decía antes, cumplen un rol dentro de nuestra familia. Cada familia, obviamente el dicho cada familia es un mundo, bueno, cada rol de ese animal de compañía va a ser distinto en cada familia. Entonces es así que hablamos, según lo que hemos recogido, de los cambios sociales y demás, que hacen centrar el tema de la afectividad. Hablamos de lazos de parentalidad que exceden la consanguinidad. Entonces eso hace que nosotros hablemos del nuevo concepto de familia multiespecie. Todo esto tiene una consecuencia positiva y una consecuencia negativa. Las consecuencias positivas son que es todo muy lindo, es decir, vemos distintos tipos de familia, con distintos tipos de animales de compañía, perro, gato, paloma, acá la vemos a Clara Correa con su paloma, con una de sus palomas, adultos, ancianos, parejas, bebés, cada uno mostrando su afecto a su animal de compañía. Y una consecuencia negativa, una de las más terribles es la que bien dijo Mauricio Trigo, que es el tema de la violencia interespecie, y otra más para el lado de derechos de familias y asociaciones, que es de lo que estoy hablando. El tema de qué sucede cuando en una familia ya conformada se rompe ese vínculo entre los miembros que la forman.
por ejemplo, sea una pareja, se separa, sea un matrimonio, se divorcia, y en el caso de, yéndonos para el lado de las sucesiones, cuando ese cuidador responsable fallece. Así vamos a encontrar distintos tipos de casos y distintos tipos de soluciones que podemos llegar a ver. La solución básica es la inclusión de animales de compañía en todo lo que sea en el ámbito de nuestras relaciones. De por sí vamos a encontrar incluidos dentro de un régimen de comunicación, hasta el momento, hasta febrero de este año, encontramos que eran acuerdos que se homologaban directamente, venían ya preestablecidos desde una mediación o lo que fuere, para que se homologuen, pero no haciendo hincapié en el animal de compañía, sino que, por ejemplo, era un matrimonio con hijos que se divorciaba y que incluía dentro de ese convenio el tema de que cuando los animales de compañía iban, cuando sus hijos iban a la casa del padre, por ejemplo, iba también el animal de compañía. Que de esa forma también el padre se tenía que hacer cargo del alimento y del veterinario o de los remedios que en ese momento le tocara al animal. Eso era simplemente, obviamente, que un juez, un fiscal, no tenía por qué oponerse, no había mayor relevancia en el tema. Aparte, habiendo dos acuerdos de ese tipo, ya está, listo, te homologo y listo, ya está, no hay ningún derecho vulnerado ni nada por el estilo. Lo que sí vimos este año, y eso fue acá, con la sala J, bien llevado por la doctora Morgan, fue un caso, el caso de... Le puso Loli la doctora Morgan, pero bueno, en realidad sí, acá también está la doctora que llevó la contraparte, que por suerte era animalista, la doctora Munchen, que hubo también ahí un cambio y justo coincidió con eso. Pero bueno, el tema fue así, era una pareja sin hijos que se había separado. En un primer momento se había llegado a un acuerdo de tales días los llevaba la pareja, uno de los miembros de la pareja, se lo llevaba a su hogar o lo llevaba a pasear, pero en determinado momento esto se frenó y cada uno quería seguir con su vida y qué sé yo, y bueno, y se produjo un hecho muy simple: el sufrimiento del cuidador responsable vedado de ver a su animal de compañía, y también el tema de el animal de compañía que tampoco entiende muy bien qué pasa, pero que ya no lo ve más a esa persona, que bueno, en este caso era el que lo sacaba a pasear. El tema obviamente se presentó en un juzgado, el juzgado nos mandó literalmente a hacer leyes, a que hagamos leyes, que más allá de explayarse sobre el tema de fondo, lo que teníamos que hacer era hacer leyes, hacer una ley para eso. Igualmente agradezco que no nos haya mandado directamente a un juzgado patrimonial, así que pudimos apelar, apelamos y cayó en la sala J. Y bueno, y ahí empezó todo un derroteo para explicar. También tuvimos la suerte que justo lo lee la hija de la doctora y nos empieza a dar la razón, así que bueno, empezó a hacer todo un comentario en la sala. Que la doctora también se dedica a constelaciones jurídicas, ¿sí? Pero la hija rescata a todos. Es proteccionista y rescata. En ese interín se produjo el cambio de abogado y nos tocó también enfrente un abogado animalista, así que parecía que todo iba bien, hasta que tuvimos que llegar a la audiencia. La audiencia fue comandada por acá la doctora Morgan, nos llevó creo que todo un día, ¿no? Sí, de 9 a 17 horas. La doctora lo comentó antes, se encargó de todo el tema de que llegaran a un acuerdo, y así fue como se arribó a un acuerdo. Ese acuerdo fue homologado y la verdad es que hoy por hoy nos sirve bastante con el tema de un régimen de comunicación simple y sencillamente para un animal de compañía. Acá no hay hijos, acá no hay una relación, un divorcio que... ¿Cuál fue el acuerdo? ¿Cómo? ¿Cuál fue el acuerdo? El paseo, determinados días me saca a pasear se encarga de... Sí, como si fuera un hijo. Claro, como régimen comunicacional, sí.
Como registro un poco. Sí. De Sidney. Arreglaron hasta quién pagaba el paseador. ¿Quién pagaba el paseador? Las Navidad, vacaciones. Año Nuevo, las vacaciones, El veterinario. Todo. Sí, yo me acuerdo de Realmente sí. Sí. Como si fuese un matrimonio con hijos. Pero les digo, fue todo así redondito, fue todo, no fue fácil, pero nos costaron, porque nos costó, pero fueron muchas casualidades, te digo, del otro lado, sí, las relaciones, del otro lado la hija de la doctora, que es proteccionista, del otro lado la abogada que también es animalista, es decir, fue un conjunto de cosas que se fueron dando para poder lograr esto. En otros países, por ejemplo en España, se puede hablar de custodia compartida directamente. En Italia había permisos laborales también para ir a cuidar a su animal de compañía que está enfermo. En Francia también se estableció un régimen de visitas directamente y de alimentos. Y ahora nos vamos para el otro lado, que sería el tema de los derechos hereditarios. Obviamente no están contemplados en el Código Civil desde ya, sí pueden tomarse como legados o como donaciones, pueden ser cargas de una asociación, desde ya que si en algún momento logramos de todos y con mucha fuerza que se les reconozca como persona no humana o cualquier otro título legal, pero que se les reconozca ese estatus, sí tendrían directamente derechos hereditarios. ¿Por qué? Porque también acá la doctora González Silvano había tenido un caso en el que la persona fallece y que tenía a su cargo dos perros y los herederos dicen, bueno, buscame por favor un veterinario, vos que tenés contacto con un animalista, buscame un veterinario para que los mate, porque no los quiero tener. Así directo. Y la verdad es que si se hubiese encontrado un veterinario no teníamos derecho a patalear para nada, porque es lo que quiero hacer, porque es lo que se me ocurre, no los quiero mantener, no los quiero tener. Y bueno, acá la doctora nos convenció para que nos pudieran dar en adopción y se dieron en adopción. Pero imagínense, ¿no? Uno estar toda su vida con nuestros animales de compañía y tener determinado patrimonio y no poder afectar parte de ese patrimonio para que ellos sigan teniendo una vida digna. ¿No es un poco ridículo, un poco injusto? Es decir, yo que rescaté, yo que les dediqué mi vida, de golpe viene, porque yo me muero, viene mi hijo o lo que fuere que me herede, y chao, listo, ¿sabes qué? Lo quiero matar porque no me interesa. ¿No es un poco injusto que encima disfruten de nuestra plata? ¿Existiría la posibilidad de tener responsabilidad del bebé? Actualmente no. No, porque no sé qué las políticas como no pueden hacer una cosa. Pero sí lo pueden plantar. Sí, no lo veo que sí lo que ¿Se hace que abogado? sí lo veo como carga de la asociación, o parte de como carga de la asociación, sí hay. Claro, pero ponele, el tema sería así, es decir, ante un determinado patrimonio, ¿qué hace el juez? Que acá tengo un heredero, acá tengo un patrimonio del cual tiene que disponer, ¿cómo te heredo yo ese derecho? No, y un poco para Celeste Domínguez, que estaba desahuciada, Cecilia, que estaba desahuciada con el tema de los caballeros y la casa, es que lo que decíamos a todos es que hay que seguir luchando. No queda otra, hay que seguir luchando, peleando, planteando, hablando bien y con fundamentos. Sí, lo que pasa es que igual la pregunta no la dice caracterización. ¿Cómo? No la dice carácter muy inocente la pregunta. No. Bueno, no te conozco, así que no sé, pero bueno, era algo que nosotros nos decíamos así, decir, no, tenemos que seguir luchando, porque si decimos, está todo muy lindo, está todo muy rosa, pero no, hay que seguir luchando, hay que seguir hablando y hay que seguir tratando de convencer. Y como también les decía yo, les había puesto en el escrito a la gente a los camaristas, les decía, hagan historia. Lamentablemente no firmás a la provincia de La Pampa como para seguir luchando. Es algo que Sí. lo he visto en otra provincia
denunciar, pero intenté por todos los medios poder, digamos, tanto el Poder Judicial como las defensorías, y bueno, había hablado en su momento con Miguel Rodríguez para hablar de poder hacer algo, pero cuando vos tenés una política, yo ya me iba de la provincia y que estamos. Sí, no, sí, te entiendo, te entiendo. Pero bueno, seguí escuchando. ¿Dónde estás ahora? En el Río, que también hay casa, pero tengo que empezar a investigar ahí como este tema de la casa de jabalí, que también hay casa de jabalí. Está bien, lo importante es eso, como decimos acá, no bajar los brazos y seguir luchando. En algún momento nos va a salir bien. Sí, en el Río tengo que estudiar, pero ahí no pasa nada. Estoy haciendo maestría. No ver algunas herramientas mañana. Listo, ya está. Muy bien, se trata de construir red. ¿Construir? Construir red entre todos. Claro, Sí, la misma frase también, la fuerza es así, es así, no nos Igual, queda otra. perdón, se puede atacar el tema con la legislación vigente, que lo hemos hablado en algunas oportunidades, en alguna charla que dio con Mauricio. Hay que leer y ajustarla, o sea, ajustar a la gente que se dedica a que cumpla con esa normativa. Porque políticamente todo el mundo quiere quedar bien y se ponen laxas las normas para que, porque son recursos laborales, un montón de argumentos. Cuando vas a la letra de la reglamentación, de qué es lo que tiene que cumplir el cazador, Es que en realidad. no encontrás ninguno que lo pueda cumplir. Bueno, les cuento algo para ir cerrando, y total mañana a los dos los voy a tener, así que vamos a poder seguir, ¿no? Tanto Cecilia como a Nicolás. Bueno, ante todo invitarlos para mañana, comienza a las 9 de la mañana, donde los institutos de Derecho Animal de los distintos colegios de abogados van a hacer sus presentaciones, coordinados con la doctora Andrés, que dijo que me tiene una sorpresa, no sé si traen una bomba o qué, los institutos. Y después siguen el resto de los paneles que ustedes tienen en el cronograma. Creo que todos valen la pena. Vamos a tener el break, obviamente la comida al mediodía fuera del horario, pero no los matamos de hambre, Garrido, garantizo eso. Sí, porque hoy me tiró así. Y lo otro que quiero decirles es que los invito a que pasen a tomar un champán de honor el día de hoy, y mañana, por supuesto, a última hora tendremos el otro champán de honor, en honor a que nos hemos podido juntar todos y estamos caminando y haciendo historia. Doctora, antes de levantarnos, me gustaría dejar como propuesta que dejemos todos nuestros mails, de manera de podernos comunicar. ¿Usted se inscribió? Sí. Bueno, lo que podemos hacer como propuesta es agarrar un mail, juntar, no sumamos días, eso sí, juntar todos los mails que tenemos y enviárselos a todos en sí, para que tengan una red de mails de cosas. Nos comprometemos. O sea, si todos nos autorizan, nosotros no tenemos inconveniente en pasar los mails de todos. Y aparte sepa que tenemos una página que es Materia de Derecho Animal, Facultad de Derecho UBA, en Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, y una página web que es www.derechoanimal.net.ar, donde si se loguean, entran a toda la materia y a todo el material de la materia y un poco más. Y voy a hacer chimento en esto, voy a contar que para agosto los estamos, esperemos que no nos falle la editorial, invitando para el manual de Derecho Animal, que ya está en imprenta y que esperamos que cumpla la editorial. Que le decimos a cada uno de los que participan en la materia y Oscar Horta, ¿no? O sea, digamos, los que participan, y la parte de ética animal la hizo Oscar Horta, que creo que en ética animal, en lengua española, creo que es una persona que podemos decir es una eminencia. Bueno, digo esto porque creo que el derecho animal es como un diamante en bruto.
está para pulirlo, y esa es una tarea diaria, difícil. Soy nuevo en esto porque hace nada más que 41 años que ejerzo, pero... No se preocupe, yo hace 30, así que... Bueno, está como recién recibida, pero digo, la problemática es fantástica y hay que... Doctora, a su disposición en lo que necesite y no tenemos inconveniente de hacer circular los mails siempre y cuando los autoricen. Vamos a estar en contacto. Invitación, pasar acá al lado, es ahí a la mesita y gusto y nos vemos mañana.